Primero y segundo medio, bienvenidos a la cápsula número de tecnología, la cual se denomina ¿Cómo leer los resultados de una encuesta? La idea de esta cápsula es empezar a analizar los resultados que se dieron a partir de la encuesta realizada, ¿ya? Los puntos a tratar son, en este caso son 4. Primero, la explicación de una encuesta ejemplo, en la cual yo les voy a mostrar un ejemplo de encuesta y las respuestas que fueron saliendo a partir de las preguntas realizadas. El punto número 2, exposición de las respuestas generadas por el formulario de Google o Google Forms. El punto número 3, análisis por cada tipo de pregunta, más o menos cómo se pueden analizar las preguntas que ustedes realizaron. Y número 4, una breve retroalimentación de las encuestas que he recibido, las cuales les he ido comentando particularmente a cada uno de ustedes, los que me han entregado las encuestas, ¿ya? Pero aún así voy a hacer una retroalimentación general. Bueno, aquí ya en el punto 1, que es mostrar el ejemplo, algún ejemplo de encuesta, voy a utilizar esta que denominé encuesta de habilidades TICS para el aprendizaje. No se preocupen por el contenido, me importa que analicen cómo se pregunta y cómo van surgiendo las respuestas. Lo primero que vamos a realizar es analizar esta encuesta brevemente. Primero, fijarse, algunos lo lograron hacer, está bastante bien, no se lo expliqué en la cápsula 1, esto de generar secciones, ¿ya? Lo cual ordena un poquito más el contenido. Para el paso que estamos dando no es esencial, pero sí es una herramienta interesante. ¿Cómo se hace eso? Simplemente apretando el botoncito de aquí. Esas dos barritas donde dice añadir sección. Y ahí, ¿qué hace usted? Separa su encuesta por páginas, ¿ya? En este caso, la primera página es caracterización. Son todas las preguntas que tienen que ver con las características de mi encuestado. En este caso se dan cuenta, como muchos de los que me mandaron su encuesta ya lista, mantiene un título claro sobre lo que quiero preguntar, un objetivo, que en este caso es extraer información sobre percepción de habilidades, etc. Y luego, algo que muchos de ustedes hicieron y bastante bien, que es, si hay un concepto que no es cotidiano, lo explico. Algunos de ustedes lo puso definiciones y otros en videos explicativos, lo cual está bastante bien. ¿Qué son las tecnologías de información y comunicación TICs? Y una definición. Aquí yo le puedo poner un título a mi sección, en este caso, caracterización. Las típicas, género, masculino, femenino, o, si quiere agregarlo, prefiero no decir, otro, etc. Edad, el rango etario de esta encuesta estaba enfocado en estudiante primero o cuarto medio, por eso las edades propuestas son de menor a 14, 14 hasta mayor de 18, pensando en estudiantes que quizá tengan un poquito más que eso. Comuna de residencia, si bien esto pensaba aplicarse en la comuna de Quilicura, en un colegio comuna de Quilicura, hay que pensar que pueden venir estudiantes de otras comunas, y de hecho ese fue el caso. Y el nivel educativo. Con esas características yo ya podía hacer el análisis que quería. Luego, otro tipo de preguntas, como el acceso al consumo. Añadí preguntas con casillas de verificación, en la cual yo puedo responder más de una casilla. Por ejemplo, aquí, ¿a qué dispositivos tiene acceso? Computador, computador propio, computador en la escuela, tablet o teléfono inteligente, smartphone. ¿A qué servicios de internet puede tener acceso? Luego agregué este otro tipo de pregunta que se llama cuadrícula múltiple, en la cual me permite hacer muchas preguntas enmarcadas en rangos, por ejemplo, rangos horarios, cuántas horas de actividad tiene el sujeto y a qué especifica cada uno de esos usos, si lo usa para obtener información, si lo usa para estudiar, si lo usa para entretenerse, para jugar videojuegos, etc. ¿Cuántas horas dedica a la tecnología?
¿Alguno de ustedes se atrevió con este tipo de cuadrícula? Y debo decir que me gustó bastante el atrevimiento y el resultado que tuvieron. Así que muy bien por los que se atrevieron. Nuevamente el mismo tipo de pregunta. Y finalmente la pregunta con escala lineal, que tiene que ver con evaluar ciertos comportamientos del 1 al 5, del 1 al 6, del 1 al 10, etcétera, el rango que ustedes estipulen pertinente. En este caso yo lo dejé del 1 al 6. Como consejo, no es bueno dejar números impares. ¿Por qué? Porque la tendencia hace que las personas se vayan al número central. Por ejemplo, si pongo el 1 al 5, es muy común que la gente se vaya al número 3, el número central. Si dejamos una escala lineal con números pares, ese número central es mucho más difícil de encontrar a primera vista, por lo tanto es más fácil que se tenga una respuesta más fidedigna. ¿Ya? Son detalles. Y después las secciones siguientes repiten muchas veces las cuadrículas con alternativa, porque era mucha información y estas cuadrículas ayudan a simplificar esa información. Y luego, en una última sección, sección 4, puse preguntas que eran preguntas de texto largo, ¿ya? Preguntas de desarrollo. Estas preguntas, si bien son bien interesantes, muchas veces son difíciles de analizar. Pero bueno, vamos a mirarlo más adelante. El segundo punto que tenemos que ver en esta cápsula son las respuestas que se generan, ¿ya? En este caso fue simplemente un preestudio, por eso hay tan poquita respuesta a pesar de tratar de abarcar estudiantes de primero o cuarto medio, ¿ya? Esta era una prueba de la encuesta, por eso tan poquito. Primero buceemos un poquito acá. Este formulario de Google me da 3 modos de leer la respuesta. El primer modo es a modo resumen, que genera el resumen por cada pregunta con gráficos, etcétera, distintos tipos de gráficos dependiendo del tipo de pregunta. También hacen análisis por pregunta, es decir, pregunta 1, que era el género, cuánto respondieron femenino, cuánto respondieron masculino, edad, etcétera. Yo puedo aquí mirar, ir a la pregunta precisa que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero una primera pregunta de desarrollo, miro la primera pregunta de desarrollo. O también puedo analizar de manera individual. Por ejemplo, el primer sujeto que respondió. ¿Cómo respondió? Y puedo ver todas sus respuestas. Por ejemplo, el cuadro lineal, el cuadro múltiple. ¿Cuántas horas? Dice que horas total entre 2 y 17. De esa hora a buscar información entre 6 y 11. Horas para jugar entre 6 y 11. Horas para redes sociales entre 12 y 17. Horas para dedicar a la tarea escolar entre 0 y 5. Y así va distribuyendo el tiempo. ¿Ya? ¿Qué tan dependiente de la tecnología se declara? Un 5, etc. Eso es individual. Para este caso, vamos a usar solamente la opción de resumen. Resumen, ya. En el cuadro de resumen me entrega estos gráficos, los cuales son bastante útiles, pero hay que saber leerlos. Por ejemplo, en caracterización, tengo las opciones de masculino y femenino, las cuales en realidad difieren muy poco. 9 femenino, 8 masculino, 52,9% a 47,1%. En realidad la diferencia no es tan significativa, lo cual tiene que ver con la intención que yo le puse a esta encuesta, que se la entregué a sujetos, a la cantidad de sujetos lo más parcial posible, ¿ya? Puede darse que si yo entrego la encuesta a libre respuesta, me encuentro con que responden más hombres o mujeres. Y eso muchas veces tiene que ver con el interés del tema. Y aquí, sin caer con estereotipos de género, puede haber encuestas que generen más interés en uno u otro.
Por ejemplo, si hago una encuesta enfocada en equipos de fútbol, no, repito, sin caer en este estereotipo de género, puede que haya mucho más interés del género masculino que responder que el género femenino. Y eso es un tema sociológico al que se enfrentan muchas veces estas encuestas. ¿Ya? Por más que uno quisiera que respondieran tanto hombres como mujeres, hay tipos de temas que generan más interés en uno y en otro. Las edades. Si se dan cuenta, solo una persona mayor de 18, 7 de 17 y los otros van bajando. ¿Por qué? Porque básicamente los que fueron respondiendo, los que tuvieron más interés en esta encuesta fueron estudiantes de cuarto medio, que se ven más adelante. Comunas en que residen, mayormente Quilicura, pero también hay gente de otras comunas, a pesar del colegio ser de Quilicura. Y el nivel educativo, como dije, mayormente de cuarto medio y después va disminuyendo entre primero, segundo y tercero. Estas preguntas de caracterización, para nuestro caso, simplemente van a ser para caracterizar a la muestra que fue generando y a la población a la cual quiere interpelar. En un paso más adelante vamos a utilizar de mejor manera estos datos. Por ejemplo, si yo complejizo el análisis de esta encuesta, yo puedo generar un análisis de cuántas mujeres, género femenino, dedican más de 12 horas a buscar información. Ese análisis yo puedo ir haciendo, ¿ya? Pero es un análisis un poquito más complejo que vamos a verlo más adelante, ¿ya? O cuántas mujeres tienen más de 17 años o más. Ese tipo de análisis yo puedo ir generando con datos cruzados. Para este caso, solo vamos a dejarlo como caracterización. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando hago un informe de esta encuesta, yo caracterizo a mi muestra. Puedo decir, mi muestra es prácticamente equitativa entre hombres y mujeres, una diferencia bien mínima, no significativa, mayormente enfocado en estudiantes o personas de 17 años o más, considerando que entre 17 y 18 está casi el 50%, mayormente de la comuna de Quilicura y de cuarto medio. Esto interesa mucho, por ejemplo, si yo quiero plantear un servicio. Al plantear un servicio, si tengo la mayor población que es de Quilicura y no de otras comunas, quizá el foco, el centro de servicio tenga que realizarlo en Quilicura. Y no sería tan óptimo decir, bueno, yo quiero realizarlo en Independencia. Pero si me doy cuenta, nadie de los que respondió en Independencia, es decir, a nadie le queda a mano. En cambio, si digo Quilicura, la mayor cantidad de personas de esta encuesta va a poder participar de ese proyecto o ser. ¿Ya? Esa es una primera conclusión, donde yo sitúo el servicio o proyecto que quiera realizar. Ya. Ya habiendo entendido eso, podemos generar un análisis pregunta por pregunta, ¿ya? Este análisis pregunta por pregunta, voy a hacerlo un poquito rápido, pero para que vayan mirando cómo se va generando. Ya vimos las preguntas de género y el resultado que genera. Las de edad, comuna que reside, nivel educativo. No importa mirar que vean los gráficos se generan con otro tipo de preguntas. Por ejemplo, estas que son de casilla de verificación. Si se dan cuenta, la pregunta es, ¿a qué dispositivos tiene acceso? Seleccionar las alternativas que correspondan. Ordenador propio, en la escuela, tablet o teléfono inteligente. Las respuestas que se generaron fue 9 personas tienen ordenador propio, 5 tienen acceso a la escuela, solo 2 tablet y los 17 teléfonos inteligentes smartphone. ¿Qué información ya puedo generar de aquí? Que si voy a hacer un servicio, un proyecto, tengo que pensar que mis usuarios, el 100% tiene acceso a smartphone, pero no el 100% tiene acceso a otros medios, por lo cual ya me genera un foco de lo que puedo y lo que no puedo integrar en mi servicio y proyecto.
si es que pensando aquí en un proyecto de índole tecnológico. Ustedes hicieron otras preguntas, por ejemplo, si tienen espacio en la casa para hacer una compostera, por ejemplo. ¿Ya? Ahí pueden preguntar cuántos metros cuadrados si nos pusiéramos más exigentes, y ahí podríamos regular y analizar bien el tipo de compostera que podríamos generar, ¿ya? Por poner un ejemplo. Aquí esta pregunta me generó bastante duda cuando la analicé y me di cuenta de un error. Dice, ¿a qué servicios tiene acceso? Internet hogar, internet de la escuela, plan de datos personal. Y la respuesta que generaron fue, 13 de los 17 tienen internet hogar, 3 tienen internet de la escuela y 12 plan de datos personal. El problema de esta pregunta es que nunca pregunté si es que tenían acceso a internet cotidianamente. Y la respuesta me deja claro si en realidad los 17 tienen acceso a internet, porque puede ser que estos 12 se repitan en estos 3 y no puedo tener esa información. En cambio, si hubiese preguntado cuántos sí tienen acceso y me hubiese arrojado 17, 16, 15 o hacia abajo, podría generar un análisis mucho mejor. Entonces aquí hubo un error metodológico, es decir, faltó una pregunta que instalar. Y no puedo hacer el mismo análisis que acá arriba, que 17 personas contestaron, por lo tanto 17 tienen smartphone y puedo contar con eso. En uso de internet no puedo contar con esa información de manera clara. Luego, la pregunta de casillas múltiples da gráficos un poquito más complejos, pero no tan difícil de analizar. Acá abajo aparecen la pregunta. Si no aparece, va a aparecer cuando pinche alguna barra, cuántas horas dedica a buscar información, y me sale la información que requiero. Horas total, 2 personas van entre 0 y 5 horas, 4 personas me dijeron entre 6 y 11, y así hacia adelante. Y solo una persona me dijo que estaba más de 29 horas semanales frente a la tecnología. Después las preguntas particulares, ¿cuántas horas dedica? 11 dijeron entre 0 y 5, 5 dijeron entre 6 y 11, y una dijo entre 12 y 17 horas para buscar información. Si ven esta barrita, se va desplazando y me va generando las otras respuestas con gráficos para todos. Por ejemplo, ¿cuántas horas dedica a redes sociales? 6 personas me dijeron que dedican más de 12 a 17 horas semanales. Es decir, y el mínimo que me dijo 7 de 0 a 5. Es decir, las redes sociales, podemos decir que sí es un medio en el que yo puedo generar mi proyecto, tomando en cuenta que la mayoría ocupa más de 6 horas, por decirlo. Y para jugar también hay distintos rangos. Los gráficos que se van generando hacia abajo van siendo que están en la línea de preguntar por estas cuadrículas múltiples, van respetando la misma estructura y tienen que analizarlo de manera individual. Buscar información, jugar, revisar redes sociales. No se puede analizar de una vez todo el gráfico, porque genera muchas desviaciones, ¿ya? Hay que analizarlo por pregunta. Por eso, al hacer esta pregunta de múltiples casillas, múltiples opciones, es en el fondo hacer muchas preguntas en un puro cuadro, ¿ya? Así tienen que verlo. Luego aparece la pregunta de escala lineal. ¿Qué tan dependiente de la tecnología se declara? Nada dependiente, demasiado. Y aquí hay un gráfico bastante claro. Una persona dijo que se declara nada dependiente, 3 se declaran demasiado dependientes, y el resto de personas se va declarando del 2 al 5 en distintos grados, ¿ya? Eso también me puede generar una idea. Por ejemplo, tenemos que 11 de los 17 encuestados dice que se declara desde 4 a 6, es decir,
al menos dependiente de la tecnología. Si tenemos más de la mitad de los encuestados se declara dependiente o demasiado dependiente de la tecnología. Por lo tanto, podríamos generar ahí un proyecto enfocado a esas personas, si es que nos surgiera la idea. Después los gráficos se repiten porque se hacen, al menos en esta encuesta se hicieron muchas preguntas con este estilo de cuadrícula múltiple. Por lo tanto, vamos a saltar a las preguntas de reflexión, que son las preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas que algunos de ustedes generaron, a primera vista pueden ser muy difíciles de analizar los resultados, porque las respuestas que se dan son demasiado amplias. Por ejemplo, algunos en las encuestas que me enviaron preguntaron por qué medidas creen que podían utilizar para mejorar el uso del agua. Las respuestas que pueden obtener ahí son muchas. ¿Cuál es el consejo que yo les puedo dar? El consejo que yo les puedo dar de una pregunta abierta para analizarla y utilizarla en su servicio o proyecto es, primero que todo, buscar los puntos en común. De todas las respuestas que reciban, siempre van a haber ideas que se repitan. Y esas ideas que se repitan tienen que ustedes tomarlas y darles fuerza. Y también muchas veces tomar de esa respuesta ideas que aparezcan, que a ustedes les parezca interesante mirar. ¿Ya? Entonces, cuando analicen una pregunta para este tipo de encuesta de índole abierta, dos consejos. Uno, buscar las ideas que se repitan. Y dos, buscar las ideas que a ustedes les parezcan interesantes. Y esas van a servirles para análisis, para ustedes plantear o mejorar el planteamiento de su servicio o proyecto. ¿Ya? ¿Hay análisis más complejos que se pueden hacer con los resultados? Absolutamente que los hay. ¿Ya? Pero para el paso que estamos dando, que vendría a ser este primer paso de una primera mirada de análisis, sugiero que nos quedemos con más o menos lo que le voy diciendo. Es decir, utilizar las preguntas de caracterización solamente para caracterizar a mi encuestado, es decir, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos, en qué rango etario están, y utilizando esos datos, por ejemplo, si una encuesta que respondieron más mujeres que hombres, quizás por ahí pueda ir el foco del servicio, o al revés, o si contestaron más personas de sobre 40 o personas entre 15 y 17, el rango etario también va a ser importante para donde yo voy enfocando mi proyecto o servicio, el curso, la localidad donde vive. Yo puse aquí comunas, pero ustedes pueden haber puesto villas de la comuna de Quilicura, poblaciones de la comuna de Quilicura, donde puede enfocarse también. Después, y las otras preguntas, que en el fondo ir analizándola en función de lo que ustedes necesiten como insumo para su proyecto o servicio. Y la de desarrollo, analizarla en el fondo en función de la repetición y del interés que generen las respuestas que surjan. ¿Ya? Eso es básicamente el análisis que debiesen estar haciendo con su respuesta. Espero que quede un poquito claro. Si quedan dudas, claramente pueden enviarla a mi correo. Yo mayormente las voy respondiendo, así que no se preocupen. Quizá algún día si me preguntan a cierta hora, me demoro un poquito más en responder, pero no es simplemente porque no lo vi, ¿ya? El último paso, el último punto que quería mirar, como dice aquí, retroalimentación de la encuesta recibida, tiene que ver un poquito con los tipos de preguntas que fueron surgiendo. Y les voy a mostrar un documento que tengo con su encuesta. Bueno, para mostrar un ejemplo, y sin dar nombre, no la idea, esta es una de las encuestas que recibí de ustedes, ¿ya? Que me pareció bastante interesante cómo está formulada, por eso quería mostrarla. Esta encuesta está en función de la evaluación ambiental y reciclaje, de una muy buena descripción. Esta encuesta tiene como objetivo identificar el conocimiento referente a los temas de educación ambiental, residuos, y fortalecer estos conocimientos a través de un proyecto Ecoeducarte.
de educación ambiental por medio de talleres didácticos apenas la situación lo permita, ¿ya? Bastante claro el objetivo, enfocado en las intenciones, pero también en el contexto que quizás no nos permitan hacer todo lo que queramos hacer. Esta encuesta pide nombre, apellido, agregó, prefiero no decirlo, en sexo y género u otro, los rangos etarios de el primer rango entre 5 años, después lo fue aumentando, y fue generando preguntas bastante interesantes. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es la educación ambiental? Y luego inserta un video si es que no lo sabe y le interesaría saber. Esos elementos son bastante interesantes porque ayudan a que el encuestado se interiorice el tema antes de seguir respondiendo. Después fue generando preguntas cortas, como considera interesante acceder a un programa gratuito para participar en un proyecto, es decir, genera cierta pregunta por el interés que hay. Y va generando distintas preguntas bien atingentes, distintos estilos de preguntas, sobre los comportamientos, si bota basura en la calle, si sabe reciclar, qué tan importante considera que es reciclar, etc. Y, por ejemplo, esta casilla múltiple recicla los siguientes materiales, qué elementos recicla y qué elementos no recicla, que también es importante porque yo con esta información se puede saber, se puede extraer hacia dónde se debe poner más foco el proyecto. Por ejemplo, si dice que poco reciclan papel, quizás mi proyecto pueda ir enfocado en el reciclaje de papel, más que si, por ejemplo, responden mucho que reciclan vidrio, ¿ya? Entonces, ese tipo de información es bien interesante y bien importante, ¿ya? Recibí bastantes encuestas de distintos estilos, mostrando esta, no quiero decir que este es el único modo, recibí otra encuesta interesante, pero sí para que vayan viendo uno, que se puede, y dos, los que aún no están tan motivados con esto, que vayan pidiendo a los compañeros y compañeras que han ido haciéndolo, consejos, que vayan mirando, que vayan interiorizándose en lo que ustedes deseen, ¿ya? En el fondo, esa es la mayor retroalimentación que les puedo dar de esta actividad. Interiorícense, investiguen, que sea de su interés, y pregunten a los que ya hicieron un ejercicio y recibieron mi respuesta, cómo hacer este ejercicio, ¿ya? Eh, con eso me despido, espero que estén todos muy bien, que tengan una muy linda semana a pesar de todo el contexto que vivimos, y eso. Saludos, chau chau.